Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, disfrutando ya de estas semanas de descanso. Sin embargo, pues bueno, vamos a hacer un repaso de temas para que nosotros tengamos la posibilidad de que esos aprendizajes sean más significativos y queden mejor aprendidos durante estos días. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Pues vamos a hablar acerca de las historietas. ¿Recuerdan ese tema? La verdad es que es un tema bastante gráfico, es un tema muy padre. A quienes les gusta mucho dibujar y ser creativos, este fue un tema en el que ustedes se pueden desarrollar muchísimo. Nosotros lo basamos en historias que tuvieran como base algunos acontecimientos sociales. Sin embargo, podemos hacer historietas de lo que podamos imaginar, inclusive de lo que estamos viviendo en estos momentos, historietas de la vida de un personaje, historietas de nuestra vida, en fin, podemos tomar muchísimos temas como base para poder desarrollarlos en una historieta. Pero bien, vamos a recordar un poco qué era la historieta. Pues en una historieta es un medio de comunicación o difusión en el cual vamos a vincular información a través de texto y personajes. Esto mediante una secuencia de cuadros. Recordemos que había cuadros que delimitaban cada una de las escenas. Y estos cuadros van a contener gráficos. Y tanto gráficos como cuadros iban a tener una relación lógica, lo cual nos fuera contando la historia de una manera gráfica a través desde los gestos de los personajes y a través de un texto que básicamente fuera la imagen lo que dijera en sí la trama de la historieta. Recordemos que la historieta entonces, ¿para qué nos funciona? Para comunicar mediante imágenes. Es su principal objetivo. De hecho, hay muchas historietas que no utilizan texto como tal, sino muchas historietas se basan en únicamente imágenes sobre gráficos. Y también recordemos que estos gráficos pues no siempre tienen que ser gráficos muy elaborados. Podemos encontrar historietas donde el gráfico sea solamente una bolita, o sean imágenes hechas como en el kinder, bolitas y palitos, o la historieta solamente tenga dos personajes. No necesariamente tengo que crear muchísimos personajes o que sean dibujos demasiado complicados, sino esto no va a depender, solamente los gráficos son para comunicar. Entonces, ¿para qué nos va a servir la historieta? Para informar. También podemos contar solamente una historia. A lo mejor me interesa que conozcan una simple historia, o me interesa hablar de forma irónica sobre algún acontecimiento, sobre algún tema social, o tratarlo mediante la burla, o bien concientizar. Cualquiera de estas 5 formas puedo utilizar yo mi historieta. Puedo informar, puedo contar una historia, puedo ser irónico, puedo burlarme de un tema o concientizar acerca de un tema. Es para lo que podemos utilizar una historieta. Ahora, ¿qué elementos contiene una historieta? Contiene globos, ¿recuerdas? Esas nubecitas con las que nosotros podemos insertar el texto de aquellos gráficos que utilizamos. Pero no todos estos globos son iguales, ni todos los puedo utilizar de una manera igualitaria. Cada uno tiene su función y cada uno me va a permitir expresar algo de cierta manera, lo cual me va a ayudar a que la persona que lo está leyendo entienda que quizá quise dar énfasis en algún texto, que quizá el personaje está enojado, que el personaje gritó, etc. Porque va a haber muchas cosas que yo no puedo poner como tal en la historieta, decir, y gritando dijo José. No, sino la mayoría de las veces debe de representarse mediante las imágenes. Aquí tenemos una serie de globos. El primero es un globo de conversación. Si lo ven, es un globo en el cual es como tal un globo, y recordemos que en cada uno de esos globos, cada piquito
quiere decir que alguien lo está hablando. El siguiente contiene 3 piquitos. Ahí lo utilizamos cuando yo quiero expresar que varias personas dijeron totalmente lo mismo. Quizá cuando un grupo de personas gritan o quizá cuando un grupo de personas está diciendo algo, utilizamos ese tipo de globo. Por eso es que ahí dice conversación a la vez. Otro tipo de globo que podemos utilizar es el globo de pensamiento. Ese sí se ve como una nube, si ustedes se pueden dar cuenta. Es muy diferente a los globos anteriores porque los anteriores no tienen múltiples curvitas que parecieran nube. Son una línea un poquito más regular y cuando nosotros vemos esta nubecita, entonces es una nube de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que el personaje al que se lo coloqué no está hablando como tal la idea, sino nada más lo está pensando. Es algo que dijo para sí mismo, no lo está expresando a los demás. El siguiente es un globo de grito. Este que se ve con múltiples piquitos, regularmente se utiliza para expresar que nuestro personaje está gritando o también se utiliza mucho para las onomatopeyas. Y ahorita vamos a recordar qué son aquellas onomatopeyas. Este globo de grito también puede tener varios picos que salgan simulando que varias gente está gritando a la vez. Y con eso yo ya estoy determinando que mi personaje está gritando la oración que se encuentra dentro del globo. Este siguiente que se ve con una línea discontinua, parecieran puntitos, es un susurro. Eso que hablo en voz bajita o quizá que hablo al oído a alguien, eso es un susurro. Tal vez alguien está hablando y por acá a un lado alguien diciendo, oh, eso no es cierto, susurrándolo, diciéndolo bajito, que no se enteren los demás. Y el último, llanto o sudor. Cuando tú veas este tipo de nube, quizá cuando nuestro personaje está haciendo ejercicio y dice, estoy súper divertido, ok, lo está diciendo, pero al mismo tiempo está sudando. O si vemos que la expresión facial de nuestro personaje es que está llorando y está diciendo alguna frase, ok, está hablando mientras llora. Si se dan cuenta, cada uno de estos globos determina una forma de nuestro personaje y le da sentido totalmente a lo que nosotros queremos transmitir a través de la historieta. Dan sentido a nuestro texto. Hace rato te hablé de las onomatopeyas, que dentro de esos globos de grito también se utilizaban las onomatopeyas. ¿Pero qué son estas onomatopeyas? Todas aquellas imitaciones lingüísticas de algún sonido natural. Cuando yo quiero expresar en mi historieta algún sonido como algún sonido de un animal, miau, guau, o algún sonido de algún aparato, por ejemplo, o de algún medio de transporte, un tren, chucu, 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 etc. Cuando yo quiero representar un sonido en texto, eso es una onomatopeya. Estos también se utilizan mucho cuando, por ejemplo, hay algún golpe, alguna caída. Como vemos estos ejemplos, el ups, el crash, kaboom, splash. Cuando algo explota, cuando quizá cae algo sobre el agua y queremos hacer el efecto del sonido de splash. Esas son las onomatopeyas. Y si se dan cuenta, aquí están representadas la mayoría de ellas por los globos de grito. Aunque también pudiera ser de pensamiento, ¿no? Quizá alguien le pegó y nosotros pensamos así de ouch, le ha de haber dolido. O que todos griten. No es obligatorio que con mi globo de grito deba de utilizarse obligatoriamente una onomatopeya. No, estas puedo utilizarlas de manera libre, que es su uso más o menos el más utilizado, pero, vuelvo a repetir, puedes utilizar el que mejor vaya con lo que tú quieres dar a conocer o lo que tú quieres darle sentido a esa historia. Entonces, globos y onomatopeyas, pero ¿habrá más recursos gráficos? ¿Tengo que utilizar más recursos gráficos en mi historieta? Así es, las líneas cinéticas.
esas líneas cinéticas que nos representan movimiento. Por ejemplo, en nuestro dibujo de este gatito, si te das cuenta ahí en la manita, bueno, en la patita, hay ciertas rayitas que nos dan a imaginar que se está rascando la cabeza y por lo tanto está haciendo un movimiento de enfrente hacia atrás. Esas son las líneas cinéticas que nos van a representar movimiento. Por ejemplo, aquí que está corriendo el personaje, estas líneas que van detrás de nuestro personaje me quiere decir que se está desplazando hacia un lado. A veces utilizamos este tipo de líneas cuando avientan un objeto, cuando alguien se cae, cuando alguien da un salto, etc. Nos ayudan a representar el movimiento y con ello ya no tenemos que expresarlo en el texto de "y Juanito se fue corriendo hacia la derecha", sino que recordemos que la historieta se basa en el mínimo de letras y muchísimas imágenes. Es en lo que nos debemos de centrar, en las imágenes. Otro recurso es el código gestual, de gesto. Esos gestos corporales que podemos utilizar para expresar algo con nuestros personajes. Volvamos a este gatito. ¿Te das cuenta que tiene una ceja, una arriba y una como abajo? De hecho, su gesto es como de ok, no entiendo, estoy perdido. Esos son nuestros códigos gestuales. Tenemos códigos gestuales muy básicos, como es cuando alguien está triste, alguien está feliz, alguien está enfadado, o cuando quizá alguien represente asco, mareo, etc. Podemos, a través de los gestos de nuestros personajes, determinar cuál es el estado emocional de nuestro personaje y darle mayor impacto a lo que nuestros lectores puedan ver. Quizá está corriendo porque el perro lo muerde y vean a nuestro personaje, tiene la boquita como con miedo. Expresamos que va con mucho miedo. Otro recurso gráfico es la perspectiva visual. El cómo yo voy a dibujar mis personajes o cómo quiero que se vean. Desde qué ángulo o desde qué enfoque voy a dibujar esa imagen o cómo la voy a presentar. Si yo quiero que mis personajes se vean como todas las imágenes que estamos viendo ahorita, de frente, únicamente voy a hacer mis dibujos de frente, no están ni de lado, sino todo el cuerpo totalmente dan el frente. Pero puedo dibujarlos en picado. En picado es cuando yo dibujo algo como si lo estuviéramos viendo de arriba hacia abajo. Como cuando te subes a un edificio y volteas hacia abajo, imagínate un edificio de 3 pisos y estás en el tercer piso y te asomas por la ventana. ¿Cómo se ve todo? ¿Se ve igual que cuando estás sobre la calle? No, ¿verdad? Aquí podemos ver quizá los techos de otros edificios, inclusive los coches se ven más chiquitos, los trazos de la carretera. Eso es en picada. O cuando vas subiendo una escalera muy grande y de repente volteas hacia abajo, ¿cómo se ve todo? Eso es en picada. Cuando yo veo algo de arriba hacia abajo. Y tenemos lo opuesto, la contrapicada. Cuando yo estoy abajo y estoy mirando algo hacia arriba. Volvamos a nuestro edificio de 3 pisos, pero ahora ya no estás en el tercer piso, ahora ya estás en la planta baja y estás en la calle. Y tú volteas a ver hacia arriba cómo se ve el edificio. Pareciera que inclusive se viene sobre ti, ¿no? Así es el contrapicado, el cómo yo lo veo. O quizá cuando yo volteo al cielo, cuando veo un avión volar, cómo se ve el avión desde que yo estoy abajo viéndolo hacia el cielo. Eso es contrapicado. Y picado sería si yo estoy en el avión y estoy viendo cómo se ve todo lo que está abajo del avión. Todos estos recursos gráficos son muy indispensables porque le van a dar otra perspectiva a nuestra imagen, van a hacer que nuestros lectores tengan más idea, no se vea una historieta plana donde todos los elementos estén solamente en frontal e inclusive no haya ni líneas cinéticas, sino todo esto le enriquece nuestra historieta, hace que nuestra historieta tenga más valor, que podamos
tratar de que nuestro lector tenga ideas sobre lo que queremos expresar. E inclusive nuestro lector se enamora de nuestra historieta, de manera en cómo nosotros la hicimos, es la forma en que va a gustar o no va a gustar, o la forma en cómo nuestro lector va a entender la historia o no la va a entender. Estos recursos en eso nos van a ayudar bastante. ¿Pero será lo único o habrá algo más? Pues no, aún hay algo más. Si te das cuenta, el dibujar en una historieta hay múltiples formas de cómo lo podemos hacer. Y una de estas son los planos. ¿Qué es esto de los planos? Es el encuadre total de la escena. ¿Qué es un encuadre total? Bueno, cuando tú utilizas, por ejemplo, tu celular para tomar una foto, quizá tu mamá te dice, tómame una foto donde salga esta estatua. Ok, no es igual a que si tú quieres tomar toda la estatua, que a lo mejor mamá se va a ver muy pequeñita, a que quieras tomar solo a mamá, o a que quieras tomar la estatua más todo el paisaje. Es como ese enfoque que tanto voy a abrir mi foco de la imagen. Es como cuando tomas una foto. ¿Qué tipos de planos tenemos? El primero, el plano panorámico o general. Y como su nombre nos dice, bueno, mediante este plano podemos observar la mayoría del panorama. Todo eso que encuadra gran parte de lo que puede ver nuestra visión. Imaginemos que estás haciendo quizá una historieta sobre alguna ciudad y bueno, quieres dar a conocer cómo se ve la ciudad de lejos, o quizá estamos viéndolo desde un plano en picada y que estás en un avión y a lo lejos se ve toda la ciudad padrísima en su plano panorámico o general. Nuestro segundo plano es el plano entero. El plano entero es cuando nosotros dibujamos al personaje de cuerpo completo, desde pies a cabeza. Ese es nuestro plano entero. Si yo voy a dibujar un edificio, bueno, voy a dibujar ese edificio totalmente entero y quizá lo esté viendo de frente. Si voy a dibujar una manzana, va a ser totalmente la manzana completita. Nuestro tercer plano es el plano americano. En este plano únicamente voy a dibujar a mi personaje de las rodillas hacia arriba. A partir de estos planos voy a estar más enfocado a ciertos elementos, específicos elementos. Aquí, por ejemplo, nuestro personaje únicamente me interesaba ver de rodillas arriba. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a dar énfasis en la posición de los brazos, en la cara, en la postura, y no me interesa tanto dar a conocer los pies, sino la parte de arriba. A lo mejor son unos personajes que están luchando y se están golpeando entre sí, entonces no me interesa tanto dar a conocer los pies, pero sí la parte de arriba, que es la que está actuando más. Nuestro cuarto plano es el plano medio. Este plano va a ir ya un poquito más arriba, a partir de la cintura hacia arriba. Si te das cuenta, ya no me interesa que se observen las piernas. Me voy a ir acercando. Es como ir haciendo zoom a nuestras imágenes. Aquí sí voy más enfocado a lo mejor a que nuestro público vea algún detalle sobre el traje, que vea algo que está tomando con las manos, algún rasgo de la cara, etc. Nuestro quinto plano es el primer plano. En primer plano es cuando yo estoy dibujando de los hombros hacia arriba. En este plano es más utilizado cuando nosotros queremos dar a conocer unas expresiones del personaje, expresiones o características específicas. Quiero que mi lector vea totalmente cuál es la expresión o el gesto de mi personaje. Y nuestro último plano, el plano detalle. Me voy acercando todavía más con el zoom. Me interesa ver que mi personaje que mi lector vea que el personaje lloró. Entonces veo ese mínimo detalle, que en este caso son las lágrimas. Quizá el mínimo detalle sea
un lunar, quizá el mínimo detalle sea en una rosa una gotita de agua, el mínimo detalle en un coche sea una bala perdida, etc. Cuando yo me acerco muchísimo, puedo dar un plano detalle en una pierna, puedo dar un plano detalle en un brazo, en cualquier parte del cuerpo. Cuando yo estoy haciendo un zoom total, acercándome a esos detallitos, es un plano detalle. Pues bien, como te comentaba, la historieta está llena de elementos. Es uno de los recursos gráficos más grandiosos. Tiene muchos recursos que podemos utilizar. Y también estos recursos no se pueden utilizar nada más en la historieta. Puedo utilizarlo en un cartel, etc. Pero bueno, dentro de estos elementos que vimos, las calles son esas líneas que se forman entre cada cuadrito. Entre cada cuadrito que tiene una historieta se le llama viñeta. Y cada línea que divide una viñeta se le llama calle. Ya también vimos que están compuestas por globos, que son esos globitos que nos permiten introducir texto para nuestros personajes. Cartel. El cartel son esos mensajes cuando damos a conocer algo que está hablando un narrador. Cuando el narrador dice, y un mes después, o mientras tanto, ese texto que no dicen nuestros personajes, que lo está narrando alguien externo, eso se utiliza a través de un cartel. Claro, no podían faltar nuestros personajes, es lo básico de una historieta. Los escenarios, va a haber un escenario en cada viñeta. A veces puede haber escenarios diferentes en cada viñeta. Sin embargo, hay historietas que puede haber un mismo escenario que va en todas las viñetas. Todo va a depender de qué quiero dar a conocer. Onomatopeyas, que son esos sonidos que yo quiero escribir. Las líneas cinéticas, son las líneas que me van a permitir darle movimiento a la imagen. Códigos gestuales, perspectivas visuales, el cómo veo mis imágenes, el ritmo. El ritmo va a estar determinado. Si mi viñeta contiene muchas imágenes y mucho texto, entonces se va a tratar de una historieta de un ritmo lento, porque a la persona que lo está leyendo le va a costar más trabajo, va a tener más tiempo atorado en una viñeta para lograr entenderlo. Pero quizás si es una historieta que no tenga inclusive texto y que las imágenes lo dicen por sí solo, se va a tratar de una historieta con un ritmo rápido. El lenguaje coloquial. Regularmente en las historietas utilizamos un lenguaje que se utiliza de forma cotidiana. A menos que fuera una historieta dirigida para médicos, bueno, entonces voy a utilizar cierta forma de expresarme en ese escenario. Sin embargo, la mayoría utiliza un lenguaje coloquial. Algo muy importante que debo de cuidar en mis historietas es el uso de los signos de puntuación y la ortografía. Recordemos que una coma mal empleada, un acento mal empleado, cambia totalmente el contexto de la oración. Así que esto sí es demasiado importante. El que yo revise que realmente estoy colocando la coma, el acento, el punto, el signo de interrogación, de admiración, donde realmente se utilice, para que realmente mi texto cumpla la función o informe lo que yo deseo que informe. Y bueno, como ves, esto de la historieta es un tema, la verdad, bastante padre. La historieta nos puede servir para muchas cosas, nos puede inclusive ayudar para exponer. A veces estamos solamente casados con la idea de que puedo exponer mediante un rotafolio y contexto, o un cuadro sinóptico, o un mapa conceptual. Sin embargo, también puedo utilizar la historieta como un método fácil, agradable a la vista y que va a llamar mucho la atención para poder exponer acerca de un tema o para poder desarrollar un tema a través inclusive de una historia. Así que de ahora en adelante puedes utilizar la historieta como ese elemento que te va a ayudar a poder desarrollar temas. Y para terminar, quiero terminar con esta frase. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Recuerda que hay muchos caminos para llegar a un lugar.
Lo mismo sucede con los caminos para llegar a una meta. Puede haber muchos caminos. Quizá tú ya trazaste 1 o 2. Y si no se pudo, bueno, podemos trazar un camino 3, 4, 5 y a lo mejor va a ser el camino más largo, pero lo importante es no cambiar la meta. A veces nos cansamos y si no funciona el plan, pues dejamos la meta y hasta ahí. Pero no, mejor haz muchas opciones para llegar a la meta. Como dicen por ahí, más vale tarde que nunca. Cuídate mucho y espero que tengas una excelente tarde. Hasta luego.